El sistema arrecifal mesoamericano es sumamente grande. Mide 1000 kilómetros desde el norte de Quintana Roo hasta Honduras. Sin embargo, aquí, en el Parque Nacional Puerto Morelos, se encuentran parajes excepcionales de la Gran Barrera Arrecifal. Este lugar de aguas poco profundas es un ecosistema coralino en el cual domina la especie de coral cuerno de alce o Acropora palmata. Y es que, en efecto, pareciera una gran cornamenta de alce. En algunos corales, parte de la cornamenta se ha roto. Esto debido a que los huracanes afectan mucho estas aguas someras. Tenemos la oportunidad de presenciar un evento natural extraordinario. Este cardumen de pececillos se encuentra en proceso de reproducción. Durante esta danza, las hembras arrojan en el agua huevecillos y los machos su esperma para fecundarlos. Es la danza de la vida para estos simpáticos pececitos. Frecuentemente las acróporas se encuentran junto a pastos marinos, conformando exóticos jardines debajo del mar. Estamos aquí en Puerto Morelos, en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, donde encontramos las poblaciones de un coral que construye arrecifes, probablemente la especie más importante en el sistema mesoamericano. Se llama cuerno de alce, científicamente conocido como Acropora palmata. Desafortunadamente, desde más o menos la década de los 70, estas poblaciones se están reduciendo dramáticamente y parte de nuestro trabajo es tratar de recuperar estas poblaciones. En otro paraje cercano a las acróporas cuerno de alce, encontramos a sus parientes cercanos, las acróporas cuerno de ciervo, nombre que no requiere de explicación. Acá abajo pareciera que alguien decidió en dónde va cada especie de coral. Cada espacio es una sorpresa. Este hermoso y tímido pez es un ángel francés, aunque curiosamente no los hay en Francia, son totalmente caribeños. El pez cofre del Caribe es otra especie asociada al mundo de los arrecifes coralinos. No es un pez rápido, pero en este mundo de mil escondrijos, más vale saber jugar a las escondidillas. Descansando plácidamente en el fondo, una tortuga carey sale presurosa, volando sobre el fondo marino. El pez león es una especie exótica invasora. Llegó hace pocos años al Caribe, proveniente del Océano Índico. Al ser venenosas sus espinas, no tiene depredadores y se ha convertido en un problema para el resto de las especies. Aunque el pez león no tiene la culpa, el humano lo metió en estas aguas lejanas de su casa. Los arrecifes coralinos están conectados con la tierra a través del sistema hidrológico de la península de Yucatán. El agua de cenotes y lagunas forma verdaderos ríos subterráneos que desembocan en el mar, pero de manera extraordinaria, por debajo de la superficie del mar, a través de muchos manantiales y filtraciones. Vamos en busca de una de las desembocaduras de un río subterráneo en pleno océano. Aquí, dentro del mar, frente a Puerto Morelos, es posible encontrar uno de esos manantiales de agua dulce que desembocan precisamente en el fondo marino. El agua dulce y más fresca se mezcla con la oceánica. Esta es la extraña forma de cómo los ríos ocultos bajo las tierras calizas de la península de Yucatán terminan su largo y tortuoso camino para llegar al mar de una manera única. Los arrecifes coralinos están estrechamente conectados con los cenotes, lagunas y sistemas hidrológicos de la península de Yucatán, y no se puede conservar el mar sin proteger la tierra. Ahí se los dejo de tarea.